Buenos días, estimados jóvenes, estimadas señoritas. Reciban el saludo de parte de nuestra institución, las Academias Adón y César Vallejo. Quien les saluda es el profesor Carlos Alberto Pacha de la Cruz. Y en esta oportunidad nos encontramos para desarrollar una sesión más del curso de trigonometría. En esta oportunidad, pues, para ver el tema de ángulos en posición normal. La tercera parte, ¿no? Específicamente, vamos a ver a los ángulos cuadrantales. Bienvenidos, jóvenes y señoritas. Empezamos entonces la sesión. Muy bien. Ahí tenemos el tema, ángulos en posición normal 3. El temario consta de las siguientes partes. Primero vamos a ver los objetivos. Luego vamos a tener un repaso de la clase anterior. Vamos a definir lo que viene a ser un ángulo cuadrantal. Vamos a ver también las razones trigonométricas de un ángulo cuadrantal, ejemplos y aplicaciones, desarrollo de la práctica dirigida, desarrollo del test, y asimismo también van a tener ustedes una práctica domiciliaria. Bien, ahí tenemos entonces las partes de la sesión de hoy. Empezamos viendo los objetivos. Los objetivos de la clase, muchachos, señoritas, es definir a los ángulos cuadrantales y sus características, ¿ya? Ello como primer objetivo. Segundo objetivo, determinar las razones trigonométricas de un ángulo cuadrantal, ¿ya? Y como tercer objetivo, aplicar los conceptos de ángulo cuadrantal y del cálculo de sus razones trigonométricas a la resolución de problemas, en particular problemas tipo examen de admisión. Muy bien. Entonces, hemos visto lo que vienen a ser los objetivos y ahora vamos a ver un repaso de la clase anterior, ¿no? En la clase anterior vimos las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal, ¿no? Acá está el ángulo θ, está en posición normal, ¿cierto? Él es el lado final del ángulo θ, él es el lado final. Este punto pertenece al lado final, tiene una axis X, una ordenada Y y un radio vector R, ¿no? El radio vector se calcula como la raíz cuadrada de la abscisa al cuadrado más la ordenada al cuadrado. Así se calcula el radio vector, y el radio vector es distancia, por lo tanto siempre es positivo, ¿cierto? Entonces diremos que θ es un ángulo en posición normal que está en el tercer cuadrante. ¿Por qué está en el tercer cuadrante? Porque su lado final está aquí, ¿no? En el tercer cuadrante, ¿ya? Bien, entonces definimos el seno de este ángulo es igual a la ordenada entre el radio vector. El seno de este ángulo se determina dividiendo la ordenada de este punto entre el radio vector. El coseno de este ángulo se determina así: la abscisa entre el radio vector, ¿no es cierto? La abscisa X entre el radio vector. La tangente se determinaba dividiendo ellos dos, ¿no? La ordenada entre la abscisa. Ordenada entre la abscisa. La cotangente es la inversa de la tangente, o sea, es abscisa entre ordenada. Abscisa entre ordenada. X entre Y, entonces. La secante es el recíproco del coseno. La secante es el recíproco del coseno, o sea, sería radio vector entre abscisas, ¿no? Radio vector entre abscisas. Y la cosecante, que es el recíproco del seno, la cosecante, que es el recíproco del seno, es entonces radio vector entre ordenada.
radiovector entre ordenadas. Y de ese modo tenemos las 6 razones del ángulo θ. ¿Qué más vimos la clase pasada? Los signos, ¿no? Signo de las razones trigonométricas en los cuadrantes. En el primer cuadrante dijimos, vimos, comprobamos que todas las razones trigonométricas son positivas. ¿Es así? En el segundo cuadrante son positivas tan solamente el seno y la cosecante. El seno y la cosecante son positivas en el segundo cuadrante. En el tercer cuadrante son positivos la tangente y la cotangente. En el cuarto cuadrante son positivos el coseno con la secante. ¿Cierto? Bien. Claro, y acá ya está una tablita que nos indica lo que hemos mencionado. Bien, entonces hemos recordado a grosso modo lo que habíamos visto en las sesiones anteriores. Ahora sí pasemos a ver nuestra clase, ¿ya? Ángulo cuadrantal, entonces. Ángulo cuadrantal. ¿Qué viene a ser un ángulo cuadrantal? Es la pregunta que nos hacemos. Entonces acá decimos, es aquel ángulo en posición normal cuyo lado final se encuentra en un semieje del plano cartesiano. Ya, repito, es aquel ángulo en posición normal cuyo lado final se encuentra en un semieje del plano cartesiano. Por ejemplo, acá tenemos el eje, ¿es cierto? El eje de las abscisas. El eje X, acá tenemos el eje de las ordenadas, el eje Y. ¿Ya? Entonces, ellos son los ejes, ¿es cierto? Ellos son los, mira, si solamente analizo del origen hacia la derecha, él será un semieje. Si analizo del origen hacia arriba, él también será un semieje. Si analizo hacia la izquierda, él también será un semieje, ¿no es cierto? Del plano cartesiano. Y lo mismo hacia abajo. Entonces, si tengo un ángulo en posición normal, cuyo lado final está en cualquiera de estos semiejes, en cualquiera de los 4 semiejes, entonces diremos que esos ángulos son cuadrantales. ¿Ya? Mira, por ejemplo acá, este ángulo está en posición normal y además su lado final está en el semieje Y. Por lo tanto, este ángulo es un ángulo cuadrantal. ¿Ya? De acuerdo. Ahí está su lado final, miren. Su lado final coincide con el semieje Y positivo. ¿Ya? Este ángulo es el ángulo de 90 grados. Θ igual a 90 grados. Es un ángulo cuadrantal, entonces. A ver, más ángulos cuadrantales. Miren por acá, ¿no? Acá está el lado inicial del ángulo y mira su lado final. El lado final está en el semieje Y negativo, ¿no es cierto? Este lado final, esta flechita, está terminando aquí, en el semieje Y negativo. Por lo tanto, ese ángulo beta es un ángulo cuadrantal. Pero ese ángulo beta es conocido, ¿sí o no? Ese ángulo beta es 270 grados. Entonces diremos que el ángulo de 270 grados es un ángulo cuadrantal. Más ángulos cuadrantales. Aquí, miren. Este ángulo, ¿dónde termina? ¿Dónde está su lado final? Está en el semieje X negativo. Está en el semieje X negativo. Entonces, como está, como dijimos, ¿no? Si su lado final está en cualquiera de estos 4 semiejes, entonces el ángulo es cuadrantal. Y como aquí sí está en el semieje negativo, entonces el ángulo alfa, que es igual a menos 180, es un ángulo cuadrantal. ¿Ya? Este ángulo de menos 180 es un ángulo cuadrantal. ¿Qué más? Se observa que los ángulos cuadrantales son múltiplos enteros de 90 grados o de pi medios. ¿Ya? Eso estamos observando, ¿no? Mira acá 90, si sigo acá el de 180, ¿no es cierto? Y 180 es 90 por 2.
Luego el otro sería, como este caso, ¿no? El 270, que vendría a ser 90 por 3. Luego el otro ángulo cuarantal sería el 360 grados, que es igual a 360, perdón, es igual a 90 grados por 4, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Podemos dar varias vueltas y me voy a dar cuenta que todos los ángulos cuarantales son múltiplos de 90, ¿cierto? Inclusive los negativos, ¿no? Menos 90, menos 180, menos 270, todos ellos son ángulos cuarantales negativos y también es múltiplo de 90. Por ejemplo, el menos 90 es 90 por menos 1. El menos 180 es 90 por menos 2. El menos 270 es 90 por menos 3. Y así, ¿no? Muy bien. Entonces, un ángulo cuarantal lo podemos generalizar, ¿no es cierto? Y lo podemos escribir como 90 grados por n. O también pi medios por n, ¿cierto? Así también lo podemos escribir. Donde n es un número entero, ¿cierto? N es un número entero. ¿Ah? Por ejemplo, acá, cuando n sea 0, el ángulo cuarantal es el 0. Cuando n es 1, el ángulo cuarantal es 1 por 90, que es 90. Cuando n es igual a 2, será 90 por 2, que será 180. Cuando n es igual a 3, será 90 por 3, 270, ¿no? Y así también con los negativos. Entonces, todos ellos son los ángulos cuarantales. Y claro, si lo reemplazamos en el sistema radial, será así, ¿no? 0, pi medio, 2 pi medio, 3 pi medio, 4 pi medio, menos pi medio, menos pi, menos 3 pi medio, menos 2 pi, y así, ¿no? Ya acá están los negativos y acá están los positivos. ¿De acuerdo? En radial. Muy bien. En sentido antihorario, 0, 90, 180, 270, 360. El que le sigue a 360, el 450. ¿Quién le sigue a 450? 540, el 630, el 720, el 810, ¿cierto? Y así todos ellos son ángulos cuarantales, ¿ya? De acuerdo, me puedo dar 1000 vueltas, ¿ya? Y basta que llegue aquí o aquí para decir que son ángulos cuarantales, ¿ya? Entonces, ¿cuántos ángulos cuarantales existirán? Miles y muchísimos ángulos cuarantales existen, ¿de acuerdo? Muy bien. En sentido horario, el menos 90, el menos 180, el menos 270, el menos 360, y así, ¿no? Todo lo que va en este sentido, también, ¿no? Son los ángulos cuarantales. ¿De acuerdo? Muy bien. Creo que va quedando claro ya cuáles son los ángulos cuarantales. Y aquí hay una observación muy importante que hay que tener en cuenta. Dice así, los ángulos cuarantales no pertenecen a ningún cuadrante, solo los delimita. ¿Ya? Por ejemplo, este ángulo de aquí, ¿en qué cuadrante está? ¿En el primero o en el segundo? ¿Ah? Está en medio, es decir, está en medio. Y como dice aquí, los ángulos cuadrantales no pertenecen a ningún cuadrante. O sea, el ángulo de 90 no pertenece a ningún cuadrante. El de 180 tampoco, a ningún cuadrante. 270 tampoco, ¿ya? Pocas palabras, los ángulos cuadrantales no pertenecen a ningún cuadrante. Entonces, si me dijeran en un ejercicio o en una conversación, me dicen que θ es un ángulo positivo y está en el primer cuadrante. Un ángulo que está en el primer cuadrante, ¿no? θ es positivo, θ es un ángulo positivo y que está en el primer cuadrante. ¿Entre qué valores se encuentra entonces θ si está en el primer cuadrante? ¿Entre qué valores? Se encontrará entre 0 y 90. Pero tiene que ser mayor que 0 y menor que 90. Mayor que 0 y menor que 90, ¿ya? Porque si es un ángulo que está en el primer cuadrante,
¿no es cierto? Tiene que ser mayor que 0 y menor que 90. No puede ser 0, ni tampoco puede ser 90, porque estos ángulos son cuadrantales y como ya sabemos, no pertenecen a ningún cuadrante, ¿cierto? Ellos no pertenecen a ningún cuadrante. Bien, otro ejemplo. Si me dice que θ está en el tercer cuadrante, ¿entre qué valores varía θ? Bueno, profesor, si θ está en el tercer cuadrante, entonces un intervalo para θ sería mayor que 180 y menor que 270. ¿Es así? Claro, tiene que ser mayor que 180 y menor que 270. Ahí estoy confirmando que θ está en el tercer cuadrante. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos. Acá hay un ejercicio donde nos pregunta, nos dice, ¿cuántos ángulos cuadrantales existen entre 10 y 300 grados? A ver, entonces decimos, si θ un ángulo cuadrantal, entonces θ es igual a 90 grados por n, donde n es un número entero, ¿cierto? Entonces, le damos valores a n, ya por ejemplo, un valor entero sería el 0, entonces sería 90 por 0, 0. 0 es un ángulo cuadrantal. A ver, ahora, otro valor para n. Cuando n es 1, 90 por 1 es 90, entonces θ es igual a 90 grados, sería otro ángulo cuadrantal, y así. Cuando n es igual a 2, cuando n es igual a 3, vamos obteniendo aquí los valores de los ángulos cuadrantales, ¿cierto? Cuando n es igual a 4, también, y así. Pero mira, estos ángulos cuadrantales tienen que ser mayor que 10 y menor que 300. Estos ángulos cuadrantales tienen que ser mayor que 10 y menor que 300, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos ángulos cuadrantales hay entre 10 y 300? A ver, este ángulo de acá es un ángulo cuadrantal. ¿Es mayor que 10? No, no es mayor que 10. Se descarta entonces. ¿Este ángulo de 90 es mayor que 10 y menor que 300? Sí. Ah, ya. Entonces aquí hay un ángulo cuadrantal. Acá el 180 también. El 270 también está en ese intervalo. Pero el 360 ya no. Él se pasó. Él es mayor que 300. Entonces, ¿cuántos ángulos cuadrantales hay entre 10 y 300? Solamente 3. Solamente estos 3. ¿Sí o no? Solamente estos 3. Entonces acá ponemos entre 10 y 300 solo hay 3 ángulos cuadrantales. ¿Eh? Mira, pero hay otra forma de resolver este problema. Hay otra forma. ¿Cómo así? ¿Cómo así sería? Como sabemos, el ángulo cuadrantal tiene esta forma, ¿no es cierto? El ángulo cuadrantal tiene la forma de 90 grados por n. Entonces decimos, nos piden cuántos ángulos cuadrantales hay entre 10 y 300. ¿Ya? Entonces hacemos esto. El ángulo cuadrantal tiene que ser mayor que 10, pero menor que 300. ¿Cierto? Muy bien. Esa es la condición. El ángulo cuadrantal sea mayor que 10 y menor que 300. Pero el ángulo cuadrantal es 90 grados por n. El ángulo cuadrantal es 90 grados por n, mayor que 10 y menor que 300. Muy bien. Ya estoy reemplazando entonces el valor de θ por 90 grados por n. Ahora, ¿cómo saber cuántos ángulos cuadrantales hay en este intervalo? ¿Quién me va a dar ese valor? ¿Ah? Ese valor me lo va a dar n, ¿no es cierto? Ese valor me lo va a dar n. Entonces, para saber cuántos valores hay, cuántos valores puede tomar n, entonces aquí debemos dividir entre 90, ¿cierto? Dividimos entre 90, dividimos entre 90 y también dividimos entre 90. Aquí nos va a quedar 0, ¿no es cierto? 0,11, y es entre 90 y 0,11. Aquí solo quedó n,
y 300 entre 90, que es 3,33. Ya, entonces, la cantidad de valores que toma n, la cantidad de valores entero que tome n, ¿no es cierto? Lo reemplazo aquí, ¿ya? Y me van a dar los ángulos cuadrantales. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, entonces, ¿cuántos valores toma n? A ver, n dice que es mayor que 0,11. Entonces, un valor entero que puede tomar n sería el 1, ¿no es cierto? El otro valor entero que puede tomar n es el 2. El otro valor entero que puede tomar n es el 3. ¿N puede ser 4? No, porque ya se pasa de este valor. Entonces, ¿cuántos valores toma n? ¿Cuántos valores enteros? 3 valores enteros, profe. 1, 2, 3 valores enteros. Si esos 3 valores los reemplazamos aquí, nos va a dar 3 ángulos cuadrantales. ¿No es cierto? Si reemplazo el aquí, me da un ángulo cuadrantal. Si reemplazo el aquí, también otro ángulo cuadrantal. Si reemplazo el acá, también otro ángulo cuadrantal. Entonces, vamos a tener 3 ángulos cuadrantales en este intervalo. Ya, en ese intervalo. Sí, jóvenes, de esa manera también se puede encontrar entonces la cantidad de ángulos cuadrantales en un intervalo, haciendo este proceso. ¿Ya? Entonces decimos, profesor, hay 3 ángulos cuadrantales. ¿No? Coincide, ¿no? Coincide con lo que hemos hecho por acá también. Coincide. ¿Ya? La otra forma, entonces, de resolver el problema. Vamos con la siguiente diapositiva. Vamos a calcular ahora las razones trigonométricas de los ángulos cuadrantales. ¿Ya? A ver, por acá, entonces, veamos. Vamos a calcular, por ejemplo, del ángulo de 90 grados. Ya, del ángulo de 90 grados. Al empezar la clase, hicimos un recuerdo, un repaso de cómo se determina la razón trigonométrica de un ángulo en posición normal. ¿Cierto? La razón trigonométrica se determina conociendo un punto de su lado final. Un punto cualquiera. Podemos tomar cualquier punto, pero que esté aquí. Cualquier puede ser, o sea, acá está el punto 0,1, el 0,2, el 0,3, el 0,4. Acá hay muchos puntos. Voy a tomar uno de ellos, ¿ya? A ver, voy a tomar entonces este punto, el 0,1. La abscisa es 0, la ordenada es 1, y el radio vector es la distancia del origen al punto. El radio vector también es 1, ¿cierto? El radio vector es la distancia del origen al punto, y en este caso coincide con la ordenada. Acá ponemos, ¿ya? Acá el radio vector, a ver, vamos a poner acá el radio vector, vale 1, ¿ya? La distancia vale 1. Mira, tenemos entonces la abscisa, la ordenada y el radio vector. Con 3 elementos podemos encontrar las razones de 90 grados, ¿ya? A ver, el seno se determinaba como la ordenada entre el radio vector. El seno de 90 es ordenada entre el radio vector. ¿Sí? Recordamos todo, ¿verdad? Entonces, la ordenada es 1 y el radio vector también es 1. Entonces, acá será 1 entre 1, cuyo resultado es 1. ¿De acuerdo? El coseno de 90, el coseno se define como x entre r. El coseno es x entre r. Entonces será así, x entre r. Pero x vale 0 y el r vale 1. 0 entre 1 es igual a 0. ¿Ya? A ver, veamos la tangente. La tangente 90, recordando, es y entre x. Y entre x. O sea, 1 entre 0. ¿Ya? 1 entre 0. Y 1 entre 0 es no definido. No existe, ¿cierto? No definido, ¿ya? No existe. ¿De acuerdo? Muy bien. Por acá veamos ahora otro ángulo. Otro ángulo, ya, el ángulo de 180. El ángulo de 180 grados. ¿Sí? También vamos a hallar sus razones de 180 grados, pero para ello necesitamos de su lado final un punto.
O sea, de este semieje X negativo, necesitamos un punto. Cualquiera. Puede ser L, cualquier punto. Ya, a ver, vamos a tomar entonces este punto. El -1, abscisa -1 y ordenada 0. ¿Ya? Vamos a tomar este punto entonces. Bien. Acuérdate que él va a ser el X, él va a ser el Y el radio vector que es la distancia. El radio vector es la distancia del origen al punto. ¿Cuánto es la distancia? ¿Cuánto es la distancia, jovencitos? Del origen al punto. La distancia vale 1, ¿sí o no? La distancia vale 1, ¿ya? Bien, entonces la cotangente es X sobre Y. X sobre Y. Vamos a hallar la cotangente, ¿sí? X sobre Y. O sea, sería -1 entre 0, ¿ya? -1 entre 0. Eso no está definido, ¿no? -1 entre 0 no está definido. Bien, la secante de 180. ¿Cuánto es la secante de 180? La secante es R sobre X. R sobre X. O sea, es 1 entre -1. 1 entre -1. ¿Ya? R sobre X sería 1 entre -1, que es igual a -1. ¿Sí? Y por último, la cosecante. O el seno, ¿eh? El seno de 180. El seno se determina como la ordenada entre el radio vector. El seno es ordenada entre el radio vector, ¿no? O sea, sería Y entre R. Y entre R. ¿Ya? O sea, sería 0 entre 1. 0. 0 entre 1 es igual a 0. Muy bien. Ahí tenemos entonces los ángulos, ¿no? La razón de los ángulos cuadrantales. Hemos trabajado con 180, pero de forma similar se puede hallar de lo demás. De forma similar, ¿ya? Entonces, por cuestión de tiempo, solamente hemos trabajado con los ángulos de 90 y de 180. Y vamos a tener así esta tabla. Ya, el seno de 90 nos salió 1, el coseno de 90 será 0, la tangente 90 no definido, ¿cierto? Y así. De 180 también hemos hallado 3 razones, ¿ya? De 180 hemos hallado 3 razones, que es la cotangente, la secante, ¿no? La secante salió -1, y el seno que es 0, ¿no? Seno. Bien, y así podemos llenar además los demás cuadros. Por ejemplo, el seno de 0 es 0, el coseno de 0 es 1, la tangente 0 es 0, la cotangente 0 es no determinado, la secante de 0 es 1 y la cosecante es no determinada. De 90, acá está, de 180 también, de 270, el seno de 270 es 0, perdón, -1. El seno de 270 es -1, el coseno es 0, la tangente no definido, la cotangente es 0, la secante es no definido y la cosecante es -1. ¿Ya? Bien, ahora las razones de 360 grados, obviamente que el 0, mira, el 0 está aquí y el 360 grados también está aquí, ¿no es cierto? O sea, el 0 grados y el 360 grados tienen el mismo lado final, Por lo tanto, van a tener la misma razón trigonométrica, ¿ya? Recordando un poquito, ¿no es cierto? Recordando un poquito, dijimos, ¿no? Las razones, los ángulos que tienen el mismo lado final tienen las mismas razones, ¿cierto? Los ángulos que tienen el mismo lado final tienen la misma razón. En este caso, el 0 y el 360 tienen el mismo lado final, por lo tanto tienen la misma razón. Así que, si aquí están las razones de 0, esto mismo es las razones de 360. Hacemos un copia y pega nomás, ¿ya? Acá será 0, acá será 1, acá será 0, acá es no determinado, acá será 1 y acá será no determinado. ¿Sí?
¿Ya? Así de esa manera. Bueno, entonces, ya viendo la tabla, entonces me recuerdo del colegio, ¿no? Donde nos decía el maestro, para poder recordar aquí había una regla práctica que decía o i o ni, iononi, o ioni, iononi, o ioni, ¿no? Esta era como una reglita práctica que debemos recordar para resolver los problemas, ¿no? De los ángulos cuadrantales. ¿De acuerdo? Bien. Pero ¿qué notamos ahí? A ver, démosle una mirada, a ver, démosle una mirada a la tabla y veamos qué podemos notar ahí. A ver, por ejemplo, de la tangente de los ángulos cuadrantales, mira, la tangente de los ángulos cuadrantales. Mira, es cero, cero. La cotangente de los ángulos cuadrantales, mira, también es cero. O no existe, ¿no? O es cero o no existe, ¿es cierto? La tangente de cero es cero. La tangente de 180 es cero. La tangente de 360 es cero. Y de 90 no existe y de 270 no existe. ¿Ven? Entonces, eso es importante que sepamos, ¿no? Que la tangente de los ángulos cuadrantales es cero. De 0, de 180 y de 360. Y de forma algo, ¿no? Algo análogo con la cotangente, ¿no? Cotangente de 0 no existe, cotangente de 90 es 0, cotangente de 180 no existe, la cotangente de 270 es 0 y la cotangente de 360 no existe. ¿Ya? Eso lo vamos a poner aquí como una pequeña nota. La tangente y la cotangente de los ángulos cuadrantales es 0. La tangente y la cotangente de los ángulos cuadrantales es 0 o no existe, ¿no? O no existe. ¿De acuerdo? Este dato es importantísimo, ya porque, por ejemplo, si me dan un problema, me dicen que alfa es un ángulo cuadrantal, ¿cierto? Me dicen que alfa es un ángulo cuadrantal. Alfa es cuadrantal, ¿ya? ¿Está bien? ¿Ya? Y además, la tangente de alfa más el seno de alfa es igual a 1, por ejemplo. ¿Ya? Si alfa es cuadrantal, ¿no es cierto? Si alfa es cuadrantal, ¿cuánto es su tangente? ¿Cuánto es su tangente? Bueno, la tangente de un ángulo cuadrantal es 0, ¿no? 0, ¿ya? Entonces, profe, L es 0. L es 0, ¿ya? 0. Bien, aquí lo voy a cambiar. Aquí lo voy a cambiar, voy a poner 0. A ver, entonces, ahora la pregunta es, ¿la tangente de qué ángulo es 0? Ya yo sé que la tangente es 0, ¿no? La tangente de un ángulo cuadrantal es 0. Pero ¿qué valores puede tomar alfa? Profe, alfa puede ser 0, alfa puede ser 180 o alfa puede ser 360. Hay 3 posibles soluciones que puede tomar alfa, ¿ya? Alfa puede ser 0, 180 o 360, ¿sí? Pero su tangente es 0. Su tangente es 0, ¿ya? Su tangente. Muy bien. Vamos a continuar por acá. Entonces, no hay que olvidar nuestra tabla. El oionit, iononi, oionit, iononi, oionit, ¿ya? No hay que olvidar nuestra tablita. Nos piden calcular el valor de la expresión m, que es coseno de 270 grados, más el seno de 90 grados, sobre el coseno de 180 grados, menos el coseno de 90. Vale, entonces, simplemente vamos a guiarnos, ¿no? Vamos a guiarnos de acá de la tabla, ¿no? El coseno de 270. Coseno de 270. 0. Aquí sería 0. Seno de 90. Seno de 90. Seno de 90 vale 1. 1. El coseno de 180. Coseno
de 180, ¿no? Acá está coseno de 180 es menos 1. Menos la cosecante 90. La cosecante 90, acá está menos 90. Cosecante. ¿Cuánto vale? 1. Estos valores los reemplazamos aquí. Entonces m va a ser 0, ¿no es cierto? Más el seno de 90 que es 1. Sobre el coseno de 180 que es menos 1. Menos el coseno de 90 que es 0. Perdón, cosecante 90. Cosecante 90 que es 1. Y nos va a quedar 1 entre menos. Acá arriba queda 1, abajo queda menos 2. Arriba es 1, abajo es menos 2. Finalmente sale menos 1 medio, ¿no? M sale menos 1. ¿Ya? Así es. Jovencitos, así sale entonces. Miren que esto ya son preguntas tipo prácticas o tipo examen de admisión. ¿Ah? Siempre hay que recordar esta tabla. A ver, vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Mira, examen de la Universidad Nacional del Callao. ¿Ya? Mira, examen de la Universidad Nacional del Callao. Atención. Nos piden hallar 3 veces la cosecante 90 menos 3 veces la cosecante 270. ¿Ya? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuánto es la cosecante 90? Mira, acá está 90 y acá está la cosecante. ¿Cuánto es la cosecante 90? 1. Entonces reemplazo. Cosecante 90 es 1. Ya. Menos 3 veces la cosecante 270. 270 está aquí. La cosecante está aquí. Mira. Cosecante 270, ¿cuánto es? Menos 1. Menos 1. Reemplazamos. Operamos. A ver, ¿cuánto sale aquí? 3 por 1, 3. Menos por menos es más. 3 por 1 es 3. No, 3 más 3, 6. ¿Cierto? 6. La respuesta de este ejercicio es 6. 6. ¿Ya? La clave sería la C. La clave sería la C. C de casita, la C de cachimbo, la C de campeón. ¿Alguna consulta, alguna duda, alguna inquietud? Pregunta de examen. Conociendo la tablita, vamos a responder. Puede responder, ¿ya? A ver, otro ejercicio. Si teta y alfa son ángulos cuadrantales positivos y menores a una vuelta, tal que seno de teta es igual a la raíz cuadrada de la tangente de alfa más 1. Calcule alfa entre teta. A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo sería, muchachos? Vamos a hacerlo entonces por acá. ¿Ya? Vamos a hacerlo por acá. ¿Ok? Dice que alfa y teta son ángulos cuadrantales positivos. Mira, si teta y alfa son ángulos positivos, entonces aquí se descarta, ¿no? Porque él no es positivo, ¿sí o no? Teta y alfa son ángulos cuadrantales positivos, dice, positivos. Entonces, no puede ser 0. Alfa y teta no puede ser 0. Ya, continuando con la lectura. Y menores a una vuelta. Menores a una vuelta. 360 grados es una vuelta, ¿sí o no? Ya, pero dice que alfa y teta son menores a una vuelta, ¿cierto? Mira, menores a una vuelta. Entonces se descarta también el 360. Se descarta. Alfa y teta no puede ser ni 0 ni 360. Bien, acá hay otro dato. Aquí hay otro dato. Dice, el seno de teta es igual a la raíz cuadrada de la tangente de alfa más 1. Más 1. ¿Ya? Entonces, el ángulo alfa, ojo que no puede ser 0 ni 360. ¿Ya? Entonces, alfa puede ser 90, 180 o 270. Pero hay que ir descartando. Hay que ir descartando, ¿ya? Acá, mira, seno de teta es igual a la raíz de tangente de alfa más 1. Aquí tenemos a la tangente de alfa. Acá se tiene la tangente de alfa. Mira, analizo la tangente. Analizo la tangente, ¿ya? Mira,
A ver, yo le pregunto, ¿alfa puede ser 90? ¿Alfa podrá ser 90? No, porque la tangente 90 no existe. Entonces alfa no puede ser 90, porque la tangente 90 no existe. A ver, otro, ¿alfa podrá ser 270? 270 tampoco, porque tampoco existe la tangente 270, ¿cierto? Ya eso, por favor, eso hay que hacerlo mentalmente, con el tiempo. Con la práctica tenemos que llegar a ese nivel. Ahora, y entonces, profe, ¿cuál es el único valor que puede tomar algo? Bueno, de hecho que él va a ser cero. De hecho, toda la tangente tiene que ser cero porque es un ángulo cuarantal. Y ya está. Pero, ¿cuánto es alfa? Ah, ya, eso es otra cosa, ¿no? Ya, la tangente de alfa es cero, entonces alfa tiene que ser 180. Entonces, alfa es igual a 180. ¿Sí o no? ¿Ah? Repito, me dicen que teta y alfa son cuarantales. Ya, muy bien. Y además veo por acá una tangente de alfa. Si es una tangente de alfa y es cuarantal alfa, entonces esto automáticamente es cero, porque la tangente de los ángulos cuarantales es cero. Por eso. Por eso que él es automáticamente vale cero. Ahora, ¿cuánto vale alfa? Bueno, alfa puede ser cero, puede ser 180 o puede ser 360. Pero como por dato me dicen que alfa tiene que ser positivo, entonces descartado el cero. Por dato también me dice que alfa tiene que ser menor a una vuelta, entonces no puede ser 360. ¿Qué valor toma alfa entonces? Alfa toma el valor de 180. ¿Ya? Bien, ya tenemos entonces que todo esto vale 0 y además alfa vale 5. Entonces, ¿qué nos queda? Nos va quedando que el seno de teta va a ser igual a el vale 0 más 1, que sería 1. El seno de teta vale 1. A ver, pregunta aquí, a ver, pregunta. El seno, mira el seno, ¿el seno de qué ángulo vale 1? ¿El seno de qué ángulo vale 1? De 90, ¿sí o no? De 90. Entonces, profesor, teta es igual a 90. ¿Ya? Bien, ya hemos hallado alfa, que vale 180. Hemos hallado alfa, que vale 180. ¿Ya? Y también hemos hallado teta, que vale 90. Teta que vale 90. ¿Qué cosas nos están pidiendo calcular? Mira lo que nos piden calcular. Nos piden calcular, a ver, nos están pidiendo encontrar alfa entre teta. Alfa entre teta. ¿Ya? Pero alfa es 180 y teta es 90. ¿Ya? Por lo tanto, alfa entre teta es igual a 2. Alfa entre teta es igual a 2. Respuesta de este ejercicio. Respuesta de este ejercicio. ¿Está bien? Miren que aquí nos hemos ayudado con la tablita. ¿Ya? Nos hemos ayudado bastante. Ha sido de mucha ayuda la tablita. Por eso, insisto una vez más, traten de aprenderse esta tabla también, ¿ya? Bien. Cerramos para proseguir. Vamos a proseguir entonces. Ahora le toca a ustedes. Ahora le toca a ustedes, jovencitos. Ahí tenemos, mira, calcule el valor de la expresión A, ¿ya? Calcule el valor de la expresión L, simplificar esta expresión de aquí. Por acá tenemos cuántos ángulos cuarantales hay entre 100 y 890. Acá hay otro ejercicio más, acá hay otro ejercicio más, ¿ya? Para que practiquen en casita ustedes, ahí tienen los ejercicios. Y ahora por acá, muchachos, tenemos un resumen de la clase de hoy. Ya, este es un pequeño resumen. Y también tenemos las claves de las preguntas, ¿no? Estamos dejando en la diapositiva anterior. Hemos dejado 6 preguntas para ustedes y acá están las 6 preguntas, ¿ya? La solución de las 6 preguntas. Bien, aquí está lo que viene a ser un ángulo cuarantal, ¿cierto? Tiene la forma 90 grados por n o pi medio por n.
Los ángulos cuadrantales no pertenecen a ningún cuadrante, ¿ya? Los ángulos cuadrantales no pertenecen a ningún cuadrante. Y acá está la razón trigonométrica de los ángulos cuadrantales, ¿sí? Todas las razones de los ángulos cuadrantales. Muy bien. Entonces, de esa manera, hemos terminado con la parte teórica. Ya son los materiales bibliográficos que se recomienda también a ustedes. Lo pueden conseguir en la biblioteca o también en la librería de Lumbreras, ¿no? Entren al Facebook y hay información. Ahí le van a dar información, ¿no? En el Facebook de Lumbreras Editores, ahí le van a dar información, ¿no? Sobre estos libros. O en todo caso, también en la biblioteca de nuestra institución. Muy bien. Hemos terminado entonces la parte teórica. Ya nos vemos en la práctica dirigida. ¿Ya? Nos despedimos entonces y estamos viéndonos en la solución de la práctica dirigida. Besitos. Muy bien.